Bienvenidos. Esta noche vamos a entrar en un territorio del que muchos prefieren no hablar. Las historias de posesiones. Casos donde una presencia que no pertenece a este mundo se adueña del cuerpo y de la voluntad. A lo largo de los años, familias enteras han intentado escapar de lo imposible, enfrentándose a voces que no son humanas, sombras que se mueven por cuenta propia y miradas vacías que ya no pertenecen a la persona que conocían. Apaga la luz, respira hondo y acompáñame a descubrir estas historias de terror sobre posesiones reales. Lo que pasó en el cuarto de mi hermana. Nunca fui una persona creyente en posesiones, lo paranormal, en espíritus o cosas así. Crecí pensando que la mayoría de esos relatos eran exageraciones o simples malentendidos, pero lo que viví en casa de mis padres hace 2 años aún me cuesta explicarlo con calma. Todo empezó cuando mi hermana menor, Camila, de 17 años, comenzó a comportarse de forma extraña después de sufrir un insomnio persistente. Al principio lo atribuimos al estrés de la escuela, pero pronto vimos que algo más estaba ocurriendo. La primera noche que noté algo raro, estaba pasando frente a su habitación y escuché que hablaba sola. No era su tono normal, era más grave, como si forzara la voz. Toqué la puerta. «¿Camila?», dije. No contestó. Empujé la puerta y la encontré sentada en el suelo, dándole la espalda a la ventana. Tenía los brazos rodeando sus rodillas y murmuraba algo que no alcancé a entender. «Cami, ¿estás bien?». «No me hables», respondió con una voz ronca, sin mirarme. Me quedé quieto. Su tono no era de enojo, era extraño, como si no fuera ella. «¿Por qué no dormiste? Mamá está preocupada». «Ella no entiende». «¿Qué cosa?». «Que él ya está aquí», susurró. Sentí que la piel se me erizaba. Me agaché para verla a los ojos, pero cuando giró la cara, tenía una expresión que jamás le había visto. La mirada dura, sin brillo, y una sonrisa mínima que no le pertenecía. Salí del cuarto sin decir nada más. 3 días después, sus episodios se habían vuelto más intensos. A veces despertaba gritando, otras veces se quedaba mirando fijamente a un punto de la pared durante largos minutos. Mis padres llamaron a un médico, pero los estudios no mostraron nada fuera de lo común. Esa noche escuchamos un golpe fuerte en su habitación. Corrí y encontré la puerta atorada, como si algo la empujara desde adentro. «¡Camila! ¡Abre!», gritó mi padre. Del otro lado se escuchó una risa que no era la de ella, una risa macabra. Finalmente logramos abrir. La encontramos parada en medio del cuarto, con los pies descalzos y la cabeza inclinada hacia un lado. Tenía los brazos colgando como si no los sintiera. «Cami, mírame», dije con voz baja. Ella levantó la cabeza lentamente, y era otra persona, con otra cara, otra voz. Daba mucho miedo. «No es mi nombre», dijo. Mi madre rompió a llorar. «¿Entonces cuál es?», pregunté. Camila no respondía, pero de pronto dio un paso hacia mí, muy rápido, casi como un impulso involuntario. Me quedó tan cerca que podía sentir su respiración. «El que viene por ella ya lo sabe», susurró. No pude contestar, mis manos temblaban. Llevamos a Camila con un sacerdote que conocía a la familia. No sé si era su presencia, la presión o simplemente miedo, pero cuando él se acercó, mi hermana empezó a llorar y por fin habló claramente. «No quiero que vuelva. Por favor, no quiero que vuelva».
Era su voz. Era ella. El sacerdote habló con nosotros y dijo que no podía afirmar nada sobrenatural, pero sí veía un nivel de angustia fuera de lo común. Oró con ella. No hubo gritos ni movimientos violentos, solo llanto. Esa fue la última vez que Camila mencionó a él. Con terapia y medicación para la ansiedad, poco a poco regresó a la normalidad. Pero algunas noches todavía la escucho hablando dormida. Susurros cortos, apenas entendibles. Y a veces, entre esos sonidos, vuelve a decirlo. No me hables, como aquella primera noche. Jamás supe qué fue lo que pasó y por qué a ella. Ahorita las cosas se calmaron, gracias a Dios, pero aún así sigo al pendiente por si pasa algo. Aunque no creo en estas cosas, sé que algo oscuro poseyó a mi hermana y temo que vuelva. No era mi voz. Testimonio de Patricia Rodríguez. Nunca pensé contar esto, pero cada vez que lo recuerdo, siento el mismo frío que aquella noche. Me llamo Patricia Rodríguez, tengo 32 años, y lo que viví no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Todo empezó cuando mi abuela murió. La quería mucho, pero siempre dijo que la casa donde vivía no era solo de ella. Yo nunca entendí eso, hasta que me mudé. La primera noche en esa casa, sentí que alguien caminaba descalzo por el pasillo. Pensé que eran nervios, que era normal, pero luego escuché que alguien llamaba mi nombre. ¡Patricia! Una voz grave, masculina. Yo estaba sola. Me levanté, prendí la luz y revisé todo, pero no había nadie. Me dije a mí misma, tranquila, está sugestionada. Pero luego vinieron las sombras. Una tarde estaba limpiando la cocina y vi, de reojo, que alguien cruzó directo hacia mi cuarto. Una figura alta, muy delgada, como si sus brazos fueran demasiado largos. ¿Quién anda ahí?, grité. No hubo respuesta. Al entrar a mi habitación, el aire estaba helado y se sentía un ambiente muy pesado. Y en el espejo había una palabra escrita con algo que parecía tierra. Quédate. Me temblaron las piernas. Salí corriendo de la habitación, pero la puerta principal no se abría, como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. Días después, comenzaron las voces. A veces las escuchaba como si estuvieran dentro de mi cabeza, como si estuvieran pegadas a mi oído. La verdad, en ese momento pensé que estaba teniendo alucinaciones y que todo era provocado por mi cabeza. Pero un día, mientras estaba viendo la televisión, escuché cerca de mi oído que decían: «Estás sola. Nadie vendrá. Eres mía». Yo intentaba ignorarlas, pero una noche, mientras dormía, sentí que alguien se sentó junto a mí en la cama. El colchón se hundió. No me atreví a moverme hasta que algo me tocó el cabello. Fue suave, como si alguien estuviera acariciándome. Pero de repente esa caricia se convirtió en un tirón tan fuerte que me levantó de golpe. Grité: «¿Quién eres? ¡Déjame!». Y entonces esa voz habló por primera vez en la habitación, no en mi cabeza. «No me voy a ir». Fui con el padre del pueblo. Cuando me acompañó a la casa, entró, vio las paredes y se puso pálido. Yo no entendí por qué, hasta que me señaló la sala. Había marcas de uñas, largas, profundas, como si algo hubiera arañado el muro desde dentro de él. «Patricia», dijo el padre tragando saliva, «tú no estás a solas aquí». Él empezó a rezar, pero de pronto sentí una presión en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. No podía respirar. Mi espalda se arqueó sola. Mi boca se abrió, pero no para pedir ayuda. Lo que salió fue una voz que no era la mía. «Ella no te quiere aquí». El padre retrocedió sorprendido. «Sal de ella», ordenó.
Y mi boca con esa voz oscura respondió: no, mientras siga aquí. Mi cuerpo empezó a sacudirse. Yo veía todo, sentía todo, pero era como si estuviera atrapada dentro de mi propia piel. Quise gritar, pero no podía mover ni un dedo. Patricia es mía, gritó la voz. Una fuerza invisible me lanzó contra la pared. El impacto me dejó sin aire. El padre siguió rezando. Y entonces sentí algo, como si una mano helada saliera de mi garganta. No puedo explicarlo mejor. Solo sé que se escuchó un gruñido profundo. Y después, silencio. Caí al suelo. Desperté horas después. El padre estaba a mi lado. Patricia, lo que había aquí ya no está, pero intentará volver, me dijo. Yo solo pude llorar. No entendía qué era lo que había pasado. Esa noche decidí irme a casa de mi madre. Estaba muy aterrada. Cuando le conté todo lo que había pasado, ella solo me dijo: tu abuela me llegó a contar que había una presencia dentro de esa casa. Jamás me dijo quién ni por qué estaba ahí. Yo jamás le creí. Pensaba que eran inventos, ya que yo cuando iba jamás vi nada extraño. No quise indagar más en el tema. Quedé aterrado y me fui de esa casa para siempre. Mi madre y yo decidimos ponerla en venta y en bendecirla. Desde ese día duermo con una luz encendida. Al principio soñaba mucho con un hombre que me hacía daño, pero empecé a ir a misa, me bauticé, ya que mis padres jamás fueron muy creyentes, y desde ese momento las pesadillas pararon. No supe qué fue lo que pasó realmente en esa casa. Hace un mes, una familia se mudó, y por lo que sé no ha pasado nada fuera de lo normal. Aún me pregunto por qué me pasó eso a mí. ¿Por qué mi abuela jamás me advirtió lo que sucedía ahí? Y es algo que jamás sabré, pero tampoco quiero saber. El día que todo cambió. Testimonio contado por Daniela Gómez. Mi nombre es Daniela, y esto no me pasó a mí. Le pasó a mi mejor amiga, Claudia Torres. Juro por mi vida que todo lo que voy a contar es verdad. Hasta el día de hoy, no puedo creer lo que vi, y de recordarlo me da escalofríos. Claudia era de esas chicas alegres, nerviosas que siempre se reían de cualquier cosa. Una noche fui a quedarme a su casa porque sus papás habían salido de viaje y no querían que durmiera sola. La primera noche estuvo normal. Películas, chismes, risas, nada raro. Pero la segunda noche empezó el infierno. Estábamos acostadas, ya casi dormidas, cuando escuché un ruido extraño en el pasillo. Parecían pasos, pesados, como si una persona arrastrara una pierna. Pensé que era el perro, hasta que escuchamos que golpearon la puerta del cuarto. ¿Clau?, susurré. ¿Esperas a alguien? Ella abrió los ojos, pálida. No, aquí no hay nadie más, Dani. El golpeteo se hizo más fuerte. ¿Quién es?, grité. Y entonces una voz respondió, pero no desde el pasillo, desde adentro del cuarto. No abras. Me levanté de un salto. Claudia se puso a llorar. Esa noche no dormimos, pero lo peor vino al día siguiente. Estábamos desayunando cuando Claudia dejó caer la cuchara. Sus manos empezaron a temblar y empezó a convulsionarse. «Oh, por Dios, Claudia, ¿qué hago, Dios mío?», lo decía mientras lloraba. Ella abrió la boca como para hablar, pero lo que salió fue una voz grave, profunda, que no era humana. «No está». Yo tiré la silla y me alejé de inmediato. «Claudia, respóndeme. Claudia». La voz volvió a hablar, mientras ella me miraba sin parpadear. «Tú no entiendes». Y luego se rió, una risa tan baja, tan ronca, que todavía me dan náuseas al recordarla. Ella cayó al suelo. Llamé a su madre desesperada. Claudia estaba tirada boca arriba, con los ojos completamente abiertos. No respiraba normal. Parecía que tomaba aire a golpes. Cuando su madre llegó,
Claudia ya estaba sentada en el sillón, con las manos entrelazadas y una sonrisa que no era suya. «Mi niña, ¿qué tienes?», preguntó su mamá llorando. Y Claudia respondió con esa misma voz oscura: «Tengo compañía». Su mamá gritó: «Mija, responde. Héctor, Claudia está mal», le gritaba a su esposo. Cuando el padre llegó, Claudia estaba tranquila, demasiado tranquila. Pero entonces Claudia dobló el cuello hacia un lado de manera imposible. Sus ojos se pusieron en blanco. La voz salió otra vez: «Ella me dejó entrar». Todos nos pusimos pálidos. «¿Quién eres?», preguntó su madre temblando. La figura de Claudia levantó la cabeza y sonrió con los dientes apretados. «Alguien que no se va a ir». Yo estaba detrás del sofá, llorando, temblando. No podía moverme. Los padres de Claudia se miraron y dijeron con voz temblorosa: «No, otra vez no. Tenemos que llamar nuevamente al padre Alejandro y decirle que regresó». Yo no entendí de qué hablaban. «¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?». Pero solo me dijeron que estuviera tranquila, que me tenía que ir. Yo no estaba entendiendo nada. El padre llegó apresurado con una cara de angustia y derramó agua bendita, y Claudia empezó a gritar, pero no eran gritos humanos, eran gemidos, como si una bestia estuviera peleando dentro de ella. «Sal de este cuerpo», ordenó el sacerdote, y la voz respondió: «Ella ya me pertenece». No podía creer lo que estaba viendo. El padre de Claudia dijo que me fuera, que no era seguro que estuviera ahí. Yo no lo pensé 2 veces, y salí corriendo. Estaba en shock. No entendía qué era lo que había visto. Al día siguiente marqué a la casa de Claudia, pero nadie respondió. Ese mismo día no se presentó a la escuela, ni el siguiente, ni el otro. Decidí ir a su casa, pero nadie me abrió. Así pasaron los días, hasta que un día me enteré que se habían mudado a otra ciudad. Jamás pude contactarme con Claudia, ni con sus padres. No supe qué fue lo que sucedió en esa casa. Intenté hablar con el sacerdote, pero de igual modo jamás lo volví a ver. Realmente no sé qué sucedió, y el motivo por el cual se fueron. Solo sé que algo muy terrible sucedió en esa casa. Espero que donde quiera que esté Claudia se encuentre bien. La casa que nos llama por nuestro nombre. Testimonio de Ariadna Beltrán. En mi familia existe una tradición que nadie cuestiona. Ningún Beltrán puede vivir en la casa antigua de la colina. Pero nunca nos dijeron por qué. Yo lo descubrí cuando cumplí 19 años y algo en esa casa dijo mi nombre por primera vez. El secreto de la familia Beltrán. Mi abuela siempre evitaba el tema. Cuando preguntábamos solo decía: «Mientras no vivan ahí, estarán a salvo». Pero lo que nunca nos contó es que la casa no estaba vacía. Ahí existía alguien. Era un espíritu que vivía allí desde hace más de 100 años, alimentándose de una mujer de cada generación. Y esa mujer era yo. Una tarde, mientras recogía leña cerca de la colina, escuché una voz muy clara: «Ariadna». Era mi nombre, susurrado como un secreto. Miré alrededor. No había nadie. Seguí caminando y la voz repitió: «Ariadna, ven». Se me erizó la piel. Era la misma voz de mi abuela, pero ella en ese momento no estaba. «Abuela, ¿eres tú?», pregunté temblando. No hubo respuesta. Solo la puerta de la casa antigua, abriéndose lentamente, sola, como invitándome a entrar. Esa noche mi tío Joaquín llegó a mi cuarto y me dijo: «Ariadna, no vayas nunca a esa casa». «¿Por qué?», pregunté. Él me miró con unos ojos llenos de culpa. «Porque tu madre sí fue». Me contó que la casa había sido construida por nuestro tatarabuelo, quien practicaba rituales oscuros para invocar presencias de ayuda. Pero algo salió mal. Lo que entró en la casa nunca quiso irse. Mi madre, a los 19, escuchó la misma voz. Entró a la casa y salió distinta.
Desde ese día comenzó a perder la memoria, a hablar sola y a gritar en las noches, y 1 año después murió sin que los médicos supieran por qué. «No quiero perderte a ti también», me dijo mi tío llorando. No sé si fue curiosidad o destino, pero al día siguiente la voz volvió. «Ariadna, por fin es tu momento». Esta vez sonaba más fuerte, más ansiosa. Sentí un dolor en el pecho, como si unas manos invisibles me apretaran el corazón. Mis piernas comenzaron a moverse solas hacia la colina, y yo luchaba por detenerlas. «No, déjame», grité, pero el cuerpo no me obedecía. Cuando llegué a la puerta de la casa, la madera temblaba, como si algo del otro lado estuviera respirando con fuerza. Y entonces lo escuché. «Abre, eres mía, igual que tu madre». La puerta se abrió sola y una ráfaga de aire helado me empujó hacia adentro. Sentí que algo oscuro se aferró a mi espalda, como si intentara meterse dentro de mí. Una presencia enorme, pesada, desesperada. Mi voz cambió. Escuché salir de mi boca palabras que no entendía. «Ya estoy aquí. Déjame entrar en tu sangre». Yo lloraba, pero mi cuerpo seguía avanzando. En medio de la oscuridad de la sala, vi la figura de una mujer. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos. «Tu madre me pertenecía, y tú también». Sentí su mano fría tocar mi nuca. Un shock eléctrico recorrió mi cuerpo. Mi mente comenzó a irse. Oía su voz dentro de mi cabeza, empujando, buscando entrar, hasta que escuché otra voz, una que reconocí. «Ariadna, hija, no la dejes entrar». Era la voz de mi madre, su verdadera voz. Algo dentro de mí se encendió. Grité con todas mis fuerzas. «No es tu casa, no es mi nombre, no soy tuya». Y la presencia retrocedió. Gritó con un sonido inhumano que hizo vibrar las ventanas. Pude salir corriendo antes de que volviera a tocarme. La casa sigue ahí. La puerta sigue abriéndose sola. Y a veces en la madrugada, desde la colina la escucho. «Ariadna, te equivocaste al huir». Mi madre me salvó una vez, pero la maldición no desapareció. Solo espera, y cuando yo tenga una hija, sé que también la llamará por su nombre. No sé hasta cuándo esta maldición dentro de mi familia terminará. Gracias por acompañarme una vez más. Si llegaste hasta aquí, significa que no le temes a aquello que no podemos ver, pero que a veces nos observa desde la oscuridad. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás los próximos relatos de terror. Gracias por formar parte de esta comunidad. Que tengas una buena noche y recuerda, si escuchas un ruido extraño antes de dormir, no siempre es tu imaginación. Buenas noches.